los recursos que debe tener un computador, ¿cierto? Memoria, procesador, discos duros y programas que son o que trabajan a nivel de usuario. Por lo tanto, el sistema operativo es el que hace funcionar el hardware, ¿cierto? Si el sistema operativo, hardware es fierro, ¿cierto? Para nosotros no sirve mucho. Ahora, vamos a empezar a nosotros a trabajar con distintos sistemas operativos para empezar a ver sus cualidades, sus características y que trabajen entre ellos en red y configurarlo. Y por eso, en primera instancia, vamos a tener tres en uso, que va a ser Windows 7, Windows 10 y Linux Ubuntu, ¿cierto? Y vamos a virtualizar después otros Linux más a medida que vamos avanzando el curso. Por lo tanto, vamos a tener varias máquinas virtuales, no solo unas 4 o 5, para probar distintos sistemas operativos. Ahora, ¿cuál es la gracia de las máquinas virtuales? ¿Por qué tanto hablamos de la máquina virtual o virtual machine? Una máquina virtual en realidad es crear un computador dentro de otro. Nosotros en este momento estamos usando un sistema operativo que es Linux, ¿cierto? Linux, y vamos a ocupar un programa que se llama VirtualBox, ¿cierto? Que ya lo vamos a ejecutar. ¿Para qué sirve? Para crear una máquina según las características que necesitemos. Y esas características son que le vamos a dar una cantidad de RAM a una máquina, le vamos a dar una cantidad de disco duro, le vamos a poner cuántas tarjetas de RAM queramos tener, incluso cuántos procesadores que vamos a tener. Y esa máquina se va a ejecutar dentro de nuestro computador y va a funcionar como una máquina totalmente independiente. Es decir, en un momento vamos a tener más de un computador, ¿cierto? 2 o 3 computadores corriendo. La diferencia es que uno es físico y los otros son virtuales, ¿ya? Otra ventaja de la virtualización: cuando hagamos máquinas virtuales, si la máquina virtual, por ejemplo, se infecta con un virus, no le va a afectar en nada a la máquina física, porque es independiente. Si en un momento nos quedó mala la configuración de una máquina virtual y no nos gusta, ¿qué hacemos? La eliminamos. ¿Y en qué le afecta a la máquina física? En nada. Por ejemplo, yo ocupo muchas máquinas virtuales. ¿Para qué? Porque como tengo varias asignaturas que voy dictando, hago una máquina virtual, le instalo un sistema operativo, por ejemplo Windows 7, y en esa máquina virtual le instalo todo lo que yo necesito para esa asignatura. Por ejemplo, el Packet Tracer, no sé, pues, luego le instalo algún software de desarrollo, de programación. Entonces, si no estoy instalando todas las cosas o todos los programas en mi computador personal, sino que hago una máquina virtual donde le instalo programas. ¿Ya? Y si en algún momento sacar el semestre y no lo ocupo más, ¿qué hago? La elimino. Esa es la gracia de las máquinas virtuales, es hacer pruebas, ¿ya? Podemos probar seguridad en la máquina virtual, probar rendimiento y no le afecta en nada a la máquina física. Ahora, ¿qué nombre le vamos a dar a las máquinas virtuales? Para que identifiquemos, hay 2 nombres que tenemos que nosotros de ahora en adelante empezar a reconocer y qué es lo que cumple cada función. Nuestra máquina física, ¿cierto? Nuestra máquina física, el PC físico, va a tener un nombre. Nuestro PC físico se llama el anfitrión, porque es el que recibe a las máquinas virtuales, ¿cierto? Por lo tanto, el PC físico va a ser un equipo anfitrión. ¿O cómo se llamaría en inglés? Porque también lo podemos encontrar en inglés nombre. Anfitrión en inglés también se escribe como host. Entonces, equipo anfitrión es el equipo físico, ¿ya? ¿Y cómo se va a llamar el PC virtual que vamos a crear? Se llama invitado. ¿Y en inglés cómo sería? El guest, ¿cierto? Guest. Entonces, los PC físicos son los anfitriones, los PC virtuales son los invitados. Ahora, ¿de qué depende cuántos PC virtuales podamos hacer o crear? Depende mucho del PC físico, ¿cierto? Por ejemplo, si mi PC físico no tiene mucha RAM, no tiene mucho disco duro y no tiene un procesador muy rápido, eso me indica que voy a poder hacer quizás 1 o 2 máquinas virtuales, ¿cierto? Pero en cambio, si tenemos un PC de alta potencia, con un procesador i7, que tiene 16 GB de RAM y alto disco duro, puedo hacer muchas máquinas virtuales. Entonces, depende mucho la cantidad de máquinas virtuales o invitadas, depende mucho del PC anfitrión o PC físico. Ahora, ¿cuántas máquinas virtuales puedo levantar al mismo tiempo? Porque otra pregunta que nos hacemos. ¿De qué dependerá? RAM. Del PC físico, ¿cierto? Ejemplo, si mi PC físico tiene 16 GB de RAM, ¿ya? 16 de RAM, y yo creo una máquina de 2 GB de RAM, creo un Windows 7 como el que vamos a hacer ahora, ¿cuánta RAM le va a quedar disponible en mi PC físico? 14. Entonces ya hay 2 GB de RAM que no puedo ocupar, porque todo su hardware lo está compartiendo con alguien. Es decir, entre más máquinas virtuales hago, menos hardware me va quedando disponible, ¿ya? Si ya tengo 2 PCs virtuales, ¿cuánta RAM me va a quedar? Ya no me va a quedar 14, me van a quedar 12. ¿Ya? O imagínese un compañero
que tenga su PC físico de 8 GB de RAM. ¿Cuántas máquinas virtuales puede levantar? Ya levanta una, le quedan 6 GB, levanta otra, le quedan 4 GB. Levanta una tercera máquina virtual, yo creo que hasta ahí puede, ¿cierto? Porque recuerden que tiene que dejar RAM también para que funcione su PC. No le podemos quitar toda la RAM. Es decir, tenemos que compartir y no pasarlo de ciertos límites. Por ejemplo, si yo tengo 16 GB de RAM en mi PC, el máximo que puedo ocupar para virtualizar, ¿cierto? Que me permite, van a ser, por ejemplo, que ocupe 14 GB. ¿Por qué? Porque esos 2 GB tengo que ocuparlo para que funcione el PC, ¿por cierto? Entonces, recuerden que nosotros estamos compartiendo recursos. Si mi PC tiene 2 tarjetas de red, ¿cuántas máquinas virtuales puedo levantar con tarjetas de red? Una más, ¿por cierto? Porque voy a ocupar ya una tarjeta de red, por ejemplo, para que yo funcione, y otra se la estoy prestando a la máquina virtual. Ahora, si tengo, por ejemplo, 4 núcleos, un procesador con 4 núcleos, ¿cuántas máquinas virtuales puedo tener? 3, porque un núcleo lo voy a ocupar yo como PC físico y los otros 3 se los voy a prestar a las máquinas virtuales. ¿Ya? Ese préstamo de hardware que le estamos pasando a las máquinas virtuales es temporal, es mientras estén funcionando las máquinas virtuales. Cuando yo pago una máquina virtual, ¿qué pasa con la RAM? Se la devuelve. Es decir, si yo hice una máquina virtual de 2 GB de RAM, ¿cierto? Mi equipo, mientras esté funcionando la máquina virtual, pierde RAM. Apago la máquina virtual, esa RAM vuelve a su estado original. Entonces, si le pedí un núcleo de procesador, se lo voy a pedir prestado durante un rato y después, cuando apago la máquina virtual, se le entrega. ¿Ya? Lo único que no se devuelve es el disco duro. Es decir, si ya estamos ocupando disco duro y, por ejemplo, creo una máquina virtual y le pido 20 GB de disco duro, esos 20 GB ya son para la máquina virtual y no se vuelven, ¿ya? Aunque apague la máquina. ¿Por qué? Porque la máquina virtual va a tener archivos propios, ¿cierto? Tiene sistema operativo, se tiene que instalar cosas. Entonces, tipo, tener un disco duro que ese no va a cambiar con el tiempo, pero sí el procesador, la tarjeta de red, la tarjeta de video incluso se le presta por un momento. ¿Ya? Vamos a ver que nosotros cuando levantemos máquinas virtuales, el PC anfitrión se va a poner un poquito más lento, ¿cierto? Porque está prestando parte de su hardware para otra máquina. ¿Ya? Esas serían como las únicas desventajas. De hecho, en los laboratorios que hicimos, ¿se acuerdan de una clase acá? Decía Codice, un equipo para usos especiales, decía máquina para virtualización. ¿Y qué decía que tenía que tener una máquina para virtualizar el anfitrión? ¿Qué era como el requisito? ¿Qué tiene que tener en alta cantidad? Si yo quiero virtualizar. Alta RAM, ¿cierto? Alta RAM, ¿qué más? Memoria. Un procesador de varios núcleos, porque se le prestan núcleos a las máquinas virtuales. ¿Qué más? Harto espacio en disco duro, porque las máquinas virtuales también ocupan un espacio grande, ¿cierto? Eso sería como lo ideal. ¿Ya? Así que vamos a empezar a crear hoy día una máquina virtual. Va a ser un Windows 7, lo vamos a jugar para prueba, lo vamos a configurar, reconfigurar, bajarle cosas, instalarle cosas, particionarlo, pero ¿qué va a afectar a PC físico? Nada, ¿cierto? Porque todas las pruebas las vamos a hacer en la máquina virtual. ¿Ya? Y de hecho, si a alguien le gusta el mundo de la ciberseguridad o todos estos laboratorios de pruebas de seguridad se hacen en máquinas virtuales, nunca se hacen en máquinas físicas. ¿Ya? Porque no quiero que se infecte mi equipo, ¿cierto? Prefiero que la máquina virtual se vea afectada, pero no mi PC. ¿Ya? Así que si usted quiere navegar, por ejemplo, con el navegador Tor, o quiere entrar a algún sitio, ¿cierto? Que tenga vulnerabilidades de seguridad, hágalo desde una máquina virtual y no lo haga desde el PC. A pesar que está instalada dentro del PC, pero no está ocupando su equipo real para hacer ese tipo de navegación. Por seguridad, ¿cierto? Porque se podría bajar algún contenido, ¿cierto? Que no sea muy adecuado, ¿ya? O además podría ser snifeado, escuchado en la red por algún tipo de organismo policial, ¿cierto? Podría tener la PDI en 3 minutos en su casa. Así que la máquina virtual, en último caso, si la máquina virtual usted sospecha que está siendo investigado o tiene información que usted cree que es vulnerable o delicada, ¿qué hago con la máquina virtual? La borro, ¿cierto? ¿Y qué evidencia quedó? No hay evidencia. No hay evidencia. Pero se borra la máquina virtual, entonces ahí se borra toda la evidencia. ¿Ya? Incluso más, ustedes podrían hacer máquinas virtuales después, ya que van a empezar a programar en un tiempo más, van a hacer, por ejemplo, talleres de base de datos, hacer máquinas virtuales para asignaturas que van a tener, ¿cierto? Y ordenan todo ordenadito. Por ejemplo, tengo programación hoy día Java, tengo una máquina virtual con los programas para Java. Es como andar con los cuadernos, ¿cierto? Un cuaderno y una máquina virtual.
Hoy día me toca, no sé, base de datos, tengo una máquina virtual con los programas de base de datos. El grave problema en el área informática joven, y ustedes se van a dar cuenta, que si usan sus computadores personales para instalar todos los programas que usan en la carrera, van a ver que su computador va a estar lleno de cosas, ¿cierto? A full con programas y driver instalado y parches por otro lado y se va a poner lento y lento y lento. ¿Y qué es mejor? Hacer máquinas virtuales, ¿cierto? ¿Ya? Así que una buena forma de trabajar. Yo ojalá hubiese tenido máquinas virtuales en mi época cuando estudiaba. ¿Ya? Así que hubiese tenido máquinas virtuales para cada cosa. No había ni computadora, así que programamos en papel, a manito. ¿Ya? Jóvenes, vamos a hacer nuestra primera máquina virtual. Vamos a levantar el programa VirtualBox. Yo creo que lo ejecutaron ya. Y dice el VirtualBox está instalado. Ya está instalado, así que no es necesario que lo instalen. VirtualBox es un programa que se ocupa bastante para virtualizar. Primero por los motivos que tiene, es que es gratuito primero, no hay que pagar por él. Puede virtualizar muchos sistemas operativos. En realidad nosotros no solamente podríamos virtualizar sistemas Windows, podemos virtualizar sistemas Linux, Mac OS y sistemas operativos de dispositivos móviles, por ejemplo Android. Claro, versiones de servidores, de Linux, de Windows, ya. Versiones de sistemas operativos de teléfono, por ejemplo. Si no tengo un teléfono Android y quiero ver cómo funciona el sistema operativo, me creo una máquina virtual con Android y veo cómo sería, ¿cierto? Y juego con ella y me conecto a la red y cómo lo haría con un equipo real, ¿ya? Así que se pueden hacer hartas cosas con las máquinas virtuales. Y de hecho, esta es la primera vez que vamos a ocupar máquinas virtuales, pero se van a dar cuenta que en toda la carrera, durante todos los años de estudio, van a ocupar siempre máquinas virtuales. Para cualquier cosa, máquina virtual. Así que se van a familiarizar mucho. De hecho, tienen una asignatura de sistema operativo donde van a ocupar máquinas virtuales más adelante. Esta es como para nosotros la introducción para los que nunca han trabajado en máquina virtual. Ahora, VirtualBox es gratuito, se pueden hacer hartas virtualizaciones de distintos sistemas operativos y está pensado para el área estudiantil en realidad, porque aquí uno practica, ¿cierto? Y si no le gusta, ¿qué hace con la máquina virtual? La borra. Lo ideal es que no le borren las máquinas a los compañeros que van dejando ya, si se fijaron. Hay algunas que están hechas con los nombres de los compañeros, no sean mala leche, ¿ya? O si no, los compañeros tienen que respaldarle, hacerlas de nuevo, ¿ya? Así que vamos a hacer máquinas virtuales, la idea es que la identifiquemos con un nombre para que sepan cuál es la suya, ¿por cierto? Entonces le ponen máquina 1 y hay 4 secciones de clases y alguien más le va a poner máquina 1. Pónganle su nombre, ¿cierto? Así que vamos a empezar con la primera máquina virtual. ¿Ya? Entonces vamos a crear una nueva máquina virtual. Yo los nombres que le estoy dando son los nombres de las secciones, ya, para no identificarla. Usted póngale el nombre suyo, nombre y apellido si quiere, a la etiqueta. Así la vamos diferenciando una con la otra. ¿Ya? Por ejemplo, esta va a ser la 102B. Ahora, me pregunta, ¿qué tipo de sistema operativo? Y se van a dar cuenta que hay harto, ¿cierto? Por ejemplo, yo podría hacer máquinas Linux, Solaris, IBM, Mac OS, otras, me dice incluso. En este caso, vamos a hacer ¿qué tipo? Microsoft Windows. Cuando despliego Microsoft Windows, me van a aparecer una cantidad de versiones de Windows que puedo virtualizar, ¿cierto? Y si vamos un poquito más a la historia, podemos virtualizar desde un Windows 3.1, ¿cierto? Que fue la primera versión de Windows, ¿ya? Windows 95, 98, pasamos por XP, por Windows Vista, Windows 7, 8.1, Windows 10, hasta sus versiones de tipo servidores, ¿cierto? Por ahí. Por ejemplo, Windows 2016, Windows 2008, que es un server. ¿Ya? O sea, tenemos una gama bastante amplia. La que vamos a hacer hoy día va a ser un Windows 7 de 64 bits. ¿Ya? Windows 7, 64 bits. ¿Bien? Le dieron un nombre a la máquina virtual, ¿cierto? Para que la identifiquen. Ojalá que no sea un nombre que ya existe. ¿Ya? Listo. Yo tengo Windows 7, sección 102B. Siguiente. Ahora, me pregunta, ¿cuánta RAM va a tener esta máquina virtual? Esta máquina virtual tiene que tener una RAM, ¿cierto? Que no se pase de la que es la RAM física que tiene el PC. De hecho, le aparece cuánta RAM tiene, ¿cierto? De estos equipos Lenovo, ¿cuánto tienen? 8 gigas, 8000 megas, ¿cierto? Incluso aparece el símbolo en verde. Hasta ahí yo podría llegar con la máquina virtual. No puedo darle más RAM que eso, ¿cierto? Si no, no podría funcionar el PC anfitrión. Para este ejercicio,
necesitamos solamente 2 GB de RAM para Windows 7, que serían 2048 megas. Nada más, 2048 megas. ¿Bien? 2048 megas. ¿Bien? Ya. No más ni menos, porque esos son como los parámetros ideales para trabajar en esta versión de Windows. ¿Listo? Siguiente. Me pregunta que quiero crearlo, debo crearle un disco duro virtual. En realidad, recuerden que si estamos armando un equipo, igual cuando montamos un PC, debe tener RAM, disco duro, ¿cierto? Debe tener procesador. Y lo que vamos a hacer ahora es un disco o crearle un disco. ¿Ya? Por lo tanto, seleccionamos crear un disco duro virtual. ¿Ya? Crear un disco duro. Podríamos haber tenido uno ya creado, ¿cierto? O no agregarle ningún disco duro. Pero, lógicamente, ¿cómo instalamos un sistema operativo si no hay disco duro? Sería como la base, ¿cierto? Entonces, crear disco duro virtual. ¿Bien? Luego me preguntan qué tipo de disco duro y van a aparecer 3 alternativas. Dice BDI, BMD, BMDX o VHD. ¿Ya? Ahora, ¿qué se diferencian los 3 tipos de discos duros que se van a crear? Son de acuerdo con el programa que vamos a utilizar para crear la máquina virtual. Si lo que vamos a hacer nosotros hoy día es una máquina en el programa VirtualBox, el disco duro tiene que ser de tipo BDI. Estamos en lo correcto, ¿cierto? Si, por ejemplo, nuestra máquina virtual la vamos a trabajar en otro programa, en otro software, porque VirtualBox no es el único, hay otros más. Por ejemplo, hay uno que se llama VMware o VMware. Para ello sería el tipo de disco BMD. Y si lo que vamos a trabajar en un programa de Microsoft que se llama Hyper-V, sería de tipo VHD. Entonces, nos da la alternativa de probar distintos programas. ¿Ya? Hay varios programas para trabajar. Nosotros vamos a hacerlo con BDI. ¿Ya? Que el que aparecía seleccionado, ¿cierto? BDI. Eso implica que si esta máquina virtual me la llevo para la casa y la quiero levantar en mi PC, ¿qué programa debo tener para poder ejecutar esta máquina virtual? VirtualBox, por eso, ¿cierto? Esta máquina uno se la puede llevar, la puede exportar, se la lleva en un pendrive, se la lleva en un disco duro y la puede levantar en otro equipo. Hace el labor de local y se lo lleva para la casa. Y de hecho deberíamos exportarlo para evitar que naporren, ¿cierto? Para tener un respaldo. Ahora, BDI. Luego me pregunta cómo quiero dejar el almacenamiento del disco duro. Y me dice, reservado dinámicamente o tamaño fijo. ¿Ya? Ahora, vamos a explicar qué se diferencia una de la otra. Jóvenes, reservado dinámicamente significa lo siguiente. Supongamos que el disco duro que vamos a crear de esta máquina virtual le asignamos un tamaño de 20 GB, ¿ya? 20 GB. No significa que inmediatamente va a ocupar los 20 GB, sino que lo que va a hacer la máquina virtual va a ocupar un tamaño pequeño y a medida que le voy instalando cosas a la máquina virtual, ¿qué pasa con el disco duro? Va creciendo, va expandiéndose hasta un máximo de 20 GB. Por ejemplo, si la máquina virtual la hacemos hoy día, la terminamos de configurar al fin de la clase, no va a tener un tamaño de 20 GB, puede ser 4 GB, 3 GB. Pero si a esa máquina virtual le instalamos programas, el Office después, o le instalamos más programas, más software, ¿qué pasa? Sigue creciendo, pero como máximo 20 GB, ¿ya? Ahora, la otra opción que dice tamaño fijo, esa opción hace todo lo contrario. Es decir, si yo cuando creo el disco duro ahora le digo que tenga 20 GB, inmediatamente ocupa los 20 GB. Lo ocupa de una, ¿ya? Y eso significa que si quiero llevarme esa máquina virtual y la hice con tamaño fijo, ¿cuánto espacio debo tener disponible en mi disco duro externo? Por lo menos 20 GB como mínimo, porque va a ser un archivo de 20 GB, muy grande, ¿cierto? Esa es la diferencia. Yo les recomiendo que lo trabajemos siempre reservado dinámicamente, porque quedan las máquinas más comprimidas para llevárselas y van a crecer de acuerdo a lo que yo le instale. Si yo no le instalo nada, no crece más. ¿Ya? Entonces, reservado dinámicamente. Ahora, me pregunta, ¿cuánto vamos a dejarle de reservado dinámicamente? Este disco lo vamos a hacer de 20 GB, no más que eso. Incluso me pone como mensaje, ¿cuánto? 25, me sugiere que sea 25. Con 20 es suficiente, ¿ya? 20,00 GB.
es lo que va a tener nuestra máquina virtual. $20 GB. 20,00, ¿cierto? 20,00. Ya, tenemos 20 GB. Va a ser el tamaño máximo de tipo dinámico. Siguiente. Y va a aparecer ya nuestra máquina, ¿cierto? O la base de la máquina creada. Pero todavía no tenemos nada instalado, ¿cierto? Revisemos. Ahora vamos a configurar para ver qué procesador va a tener, qué tarjeta de red va a usar, ¿cierto? Cuánta RAM tiene. Vamos a ver el hardware de esa máquina. Entonces, botón derecho sobre la máquina que acabamos de crear y podemos modificar en caso de que si nos faltó algo lo agregamos, ¿ya? Podemos corregir. Y nos vamos a la configuración de la máquina. ¿Ya? Y le va a aparecer un perfil de todo lo que tiene. Vamos a la parte que dice sistema en la máquina virtual. ¿Ya? Y sistema me va a indicar cuánta RAM tiene. ¿Cuánto tiene? 2 GB. ¿Ya? 2 GB de RAM. Pero fíjense en un detalle, dice orden de arranque. Me pregunta desde dónde yo quiero instalar el sistema operativo. ¿Cuál va a ser la fuente física con la que vamos a jugar? Es decir, ¿vamos a tener un disquete? ¿O no? ¿Vamos a tener un disquete o no? Entonces, ¿qué hago si no hay disquete? Lo desmarco. Lo desmarco. Y me quedan dos opciones. Me dice que vamos a poder arrancar o instalar desde dos opciones. Desde una unidad óptica o un disco duro. Y en realidad, ¿de dónde vamos a instalar? De una unidad óptica. ¿Ya? Es como si tuviésemos un CD puesto en la bandeja. Entonces, ¿qué vamos a hacer? La unidad óptica la tienen que mover al primer lugar. ¿Ya? Con la flechita. La dejan en el primer lugar de arranque y en segundo lugar dejan el disco duro. Que eso es muy parecido a lo que hicimos en el taller de la BIOS, ¿se acuerdan? Que decía orden de arranque, ¿con qué quiere iniciar? Entonces nuestra máquina virtual primero va a arrancar con la unidad óptica, ¿cierto? Y luego con el disco duro. ¿Ya? Unidad óptica, disco duro. Y demarcamos disquete porque no hay, ¿cierto? No hay un disquete presente. No tenemos disquetera en nuestro equipo. Jóvenes, ¿bien hasta ahí? De hecho, fíjense ahora, arriba dice procesador. Vean cuántos núcleos tiene o cuánto le está pasando. ¿Cuántos procesadores tiene? Tenemos uno. ¿Y cuántos núcleos nos va a entregar? Dice que tienen 8 núcleos, ¿cierto? 8 CPU. ¿Y cuánto le va a prestar a la máquina virtual? Uno de los núcleos, ¿cierto? Es suficiente, ¿sí? O sea, ¿cuántas máquinas podríamos hacer? Hasta 7, ¿cierto? 7 máquinas virtuales podríamos crear al mismo tiempo. Porque un núcleo tiene que ocuparlo el seco, el anfitrión. Perfecto. ¿Ya? Sigamos arriba. Vamos a ir en la pestaña que se llama almacenamiento. Almacenamiento. Y ahí me parece qué tipo de controladores tenemos. SATA, ¿cierto? SATA. Entonces me aparecen dos unidades dentro de SATA. Me aparece el disco duro que acabamos de crear y una unidad óptica que está vacía, ¿cierto? Una unidad óptica vacía. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Vamos a ir a buscar el archivo, el ISO de Windows 7 y lo vamos a cargar en esa unidad óptica que está vacía para que podamos instalarlo, ¿cierto? ¿Ya? ¿Le podríamos agregar a futuro más discos duros a este computador? ¿Sí? De hecho, en un taller le vamos a poner un segundo disco duro después de respaldo. Vamos a hacer más cosas. Ahora, ¿cómo le cargamos el Windows 7 a la bandeja para poder instalarlo? Entonces, usted pincha, ¿cierto? La bandeja que dice que está vacía. Y al lado, de donde está unidad óptica, fíjense, aparece un símbolo de un CD. ¿Lo encontraron? ¿Sí? Lo pinchan y lo que van a hacer es seleccionar archivo de disco virtual. Van a ir a buscar el Windows 7 que está en la carpeta ISOs y lo cargan. Cárguenlo a la bandeja CD. ¿Cierto? Y va a aparecer cargado. ¿Sí? De hecho, cuando queramos después instalar por un sistema operativo en otra máquina virtual, hay que ir a cargar los archivos. ¿Ya? Entonces voy a buscar mi Windows 7 y lo cargo. ¿Ya? Continuemos. Nos vamos a la pestaña que se llama Red. Esta máquina virtual también va a tener que navegar al exterior, ¿cierto? Entonces tenemos que configurar la tarjeta de red para que pueda salir. Y de hecho,
La última prueba que vamos a hacer nosotros cuando terminemos la máquina virtual es que esta debe ser capaz de navegar en internet, ¿cierto? Debería conectarse a la red. Independiente de la máquina anfitriona, es una máquina aparte. Ya, entonces, en la pestaña red, fíjense que ¿cuántas tarjetas podría tener nuestra máquina virtual? ¿Cuántas tarjetas de red? Hasta 4. 4 tarjetas. Vamos a ocupar solamente una, la que se llama adaptador 1. ¿Ya? Y me aparecen los modos en que va a estar esa tarjeta de red. Hay varios modos para trabajar. Si nosotros queremos que nuestra máquina virtual, la que estamos preparando ahora, salga hacia el exterior y se pueda conectar a páginas web y conectarse como un PC más del Leica, ¿ya? En realidad, nosotros en el Leica tenemos 14 equipos físicos y vamos a tener ¿cuántos en total después? 28 equipos. Van a ser 14 físicos y 14 virtuales, porque cada uno está haciendo una máquina virtual. Eligen la tarjeta que se llama adaptador puente. ¿Ya? Entonces, conectado a adaptador puente, luego nos dice por dónde o por qué tarjeta física del PC va a salir al exterior. Y la idea es que ustedes seleccionen la que se llama la E de Ethernet, la EN01. La que comienza con W, que representa que es la Wi-Fi. Por lo tanto, se podría conectar por la Wi-Fi al exterior o se podría conectar por la tarjeta cableada, o la que está conectada al cable de red. ¿Ya? Seleccionaron la Ethernet, ¿cierto? La E, porque aparece la W también, ¿cierto? Que es Wi-Fi. ¿Ya? Ethernet o EN01. Más abajito, cuando seleccionan la tarjeta de red, la Ethernet, fíjense que hay una pestaña que dice avanzadas. La despliegan, ¿ya? Despliegan avanzadas y les va a aparecer primero el tipo de tarjeta de red simulada que vamos a usar. Dice que es una Intel Pro. O sea, detectó que esta máquina virtual va a tener una tarjeta integrada de tipo Intel. Y lo que tenemos que solamente modificar, el resto no lo tocamos, ni siquiera cambiar tipo de adaptador, es que dice que la tarjeta viene en un modo promiscuo de tipo denegar. Entonces lo cambian a permitir todo. Entonces, modo promiscuo, permitir todo. De esa forma, nuestra tarjeta va a poder tener acceso al exterior, ¿cierto? De la red, y además nosotros nos vamos a poder conectar en algún momento a la máquina virtual, remotamente. ¿Ya? ¿Qué más tiene único? Tiene una dirección MAC, ¿cierto? Tiene su propia dirección MAC que hace que la tarjeta sea irrepetible. Por lo tanto, las máquinas virtuales las vamos a crear en la red y cada una va a ser diferente de la otra. ¿Ya? Por eso comentábamos que van a haber 28 computadores en el Leica, siendo que hay 14 físicos más 14 virtuales. ¿Bien hasta ahí? Aceptar y vamos a hacer la instalación de la máquina virtual. ¿Ya? El resto de lo que va a prestarle también era tarjeta de video y de audio. O sea, también la máquina virtual va a tener tarjeta de video básica y un audio genérico. ¿Ya? Ahora, vamos a levantar la máquina virtual. Le pusieron a aceptar, ¿cierto? Doble clic sobre la máquina virtual. ¿Cierto? Nuestro PC obviamente le va a prestar hardware ahora. Le estoy prestando 2 GB de RAM, le estoy prestando un núcleo de procesador y le estoy prestando también 20 GB de disco duro, ¿cierto? Estamos pasando hardware. Y además una tarjeta de red. Porque va a salir por dónde? Por la tarjeta cableada. Nuestra tarjeta cableada se la estamos dando ahora. Ya, vamos a ir configurando básicamente una instalación rápida. La idea es que vayan haciéndolo paso a paso como lo vamos haciendo nosotros acá. Y ustedes van a hacer después una segunda máquina virtual con las mismas características. Otro Windows 7, igual. Lo único diferente es que va a tener el nombre, ¿cierto? Pero la misma cantidad de RAM, mismo disco duro, etc. Ya, Windows 7, cambien el formato de hora y moneda a español, Chile. La voy personalizando. Español, Chile. ¿Lo encontraron? ¿Sí? Formato hora y moneda español, Chile. Luego siguiente. Vamos a instalar ahora. Instalar ahora. No se vayan apurando los pasos porque hay algunas cosas que vamos a ir cambiando, ¿ya? Y así ustedes recuerdan cómo hicieron esta instalación y tienen que hacer otra máquina igual, idéntica. ¿Ya? Estamos preparando nuestra máquina virtual. Ya. Primero nos aparecen los términos de licencia. Dice que vamos a instalar ¿qué versión de Windows 7?
Ultimate, ¿cierto? ¿Acepta los términos de licencia? ¿Sí? ¿Está seguro? ¿Sí? ¿Quiere compartir su información personal? ¿Sí? ¿Sí? Sus fotos privadas también, ¿cierto? Sí. Ya. Siguiente. Ahora me dice, ¿cómo quiero instalar? Me dice, actualización, ¿cierto? O personalizada avanzada. ¿Ya? Lo que vamos a elegir es personalizada avanzada. ¿Ya? Si no les tomó el disco ya, lo van a hacer acá en la máquina virtual ustedes. ¿En la del fondo o en la de acá? Porque no les tomó el disco. ¿Ya? Ya, dice avanzada. Y me aparece el disco de ¿cuánto giga? De 20, sin asignar. Sin asignar. Entonces, elegimos la opción que dice opciones de unidad y le decimos nuevo. Opciones de unidad y nuevo. ¿Ya? Y le damos el tamaño máximo, que en realidad no le puede dar más. Dice que son 20.480 megas. Es el máximo que podemos dar. Y le digo aplicar y aceptar. Entonces, la instalación se va a hacer sobre el disco que seleccionamos y va a dejar una pequeña porción, dice arriba, de partición 0, o disco 0, partición 1. Me dejó 100 megas aparte. ¿Se fijaron? Dice que se va a instalar en 19,9, pero dejó 100 megas. ¿Esa máquina virtual la hace ya después? ¿En la otra ocasión? No se me voy a tomar el disco. No deja reconocer el disco. Entonces, esos 100 megas jóvenes que se reservan son para instalar un programa que todos los sistemas operativos tienen y que el más importante de todos. Ese es el núcleo del sistema operativo. Y eso se llama el famoso y bien conocido kernel. ¿Ya? El kernel, ¿cierto?, se instala en una pequeña partición y es el que maneja el sistema operativo. Es decir, si nuestro kernel falla, falla Windows. ¿Ya? Si nuestro kernel de Linux falla, ¿quién falla? Falla Linux. Si nuestro kernel del sistema operativo Android falla, falla el sistema operativo. El kernel es el que maneja todo el sistema operativo y se instala en una partición distinta. Es decir, lo que está haciendo acá es que se va a instalar en una partición el kernel y en otra se va a instalar los archivos del sistema operativo. ¿Por qué no está todo junto en la misma partición? Para evitar fallas, ¿cierto? De esa forma yo podría borrar la partición o formatearla, pero el kernel se mantiene en esa pequeña porción. ¿Ya? Le decimos siguiente ahora. Y vamos a comenzar la instalación básica de Windows. Vamos a ir después parando a medida que vamos avanzando en la instalación. Ahora, ¿cuál es la siguiente tarea, jóvenes? Quiero que vayan al mismo tiempo los que están instalando una máquina virtual, creando otra igual. ¿Se puede crear otra máquina? Se puede. ¿Ya? Crear una nueva máquina virtual, le dan un nombre, no tiene que ser el mismo que ya tenemos, el mismo sistema operativo, la misma versión de Windows, la misma cantidad de RAM, la misma cantidad de disco duro, todo igual, la tarjeta de red igual configurada y la van instalando al mismo tiempo. En realidad, ustedes están preparando dos computadores, ¿cierto? Aparte. Listo, jóvenes. En el del fondo sí, para que no se atrase. O en el de acá también lo podemos hacer. Entonces, como tarea, jóvenes, por lo menos dejar dos máquinas Windows un día listas para los laboratorios. Y vamos trabajando con las dos máquinas en paralelo. Hay que instalar las dos.